Bien, hermanos, vamos a dar inicio en esta mañana a la clase. Gracias por su atención. Gracias por estar aquí junto a mí para estudiar la palabra de nuestro Dios. Les quiero pedir que si me acompañan, por favor, en una oración y así damos inicio. Oremos. Señor nuestro, Padre Celestial, muchísimas gracias por su generosidad, gracias por su amor, su misericordia, gracias por este tiempo que nos permites estudiar su palabra. Abre nuestras mentes y nuestros corazones a través de su palabra, Señor, para retener lo máximo posible y llevarlo en la práctica, Señor, en nuestro diario vivir, siendo hacedores de su palabra, asimismo también ayudando a otros, Señor, para que lleguen al conocimiento de la verdad. Bendice a toda la familia que estamos aquí reunidos adorando su nombre y dispuestos a estudiar. Bendice a las maestras que también han preparado su clase para los niños. Ayúdales, Padre, a exponer o a presentarles esta clase a ellos. Y también oramos por ellos, Padre, para que la reciban con mucha alegría y puedan crecer en el conocimiento de su palabra. En el nombre de Jesús oramos y gracias damos. Amén. Bien, ¿qué venimos estudiando? Ya hoy es la última clase de este mes. ¿Qué recuerdan? ¿Qué recuerdan de lo que se ha estudiado? No, la vida de Jesús ya fue el... Ajá. Pero la tiene ahí, eso es bueno porque ya eso fue más antes. ¿Qué estamos estudiando? ¿Cuál es el tema general? Ajá, los fundamentos de la fe. ¿Qué temas se han expuesto? Que recuerden o que tengan ahí en sus notas. Pueden ver sus notas. No es mal ver sus notas, más bien es bueno, ¿ah? Para eso toman notas, para recordar. ¿O qué significa los fundamentos de la fe? Juan 3, sí, la semana Nicodemo, perfecto. El hermano Byron expuso esa clase. Juan capítulo 13 fue casi que en todo el capítulo, ¿verdad? ¿Y qué les queda? ¿Qué les quedó de esa lección? ¿Qué quedó de esa lección? Recuerde que los fundamentos de la fe, hermanos, son bases o columnas para nosotros vivir conforme a lo que Dios quiere y no conforme a lo que nosotros pensamos. Un fundamento es algo sólido, ¿verdad? Es aquello que sobre lo cual se construye. Usted ve que en las casas siempre primero lo que se hace son los cimientos, los fundamentos de la casa. Y de acuerdo a cómo estén esos fundamentos, así la casa va a permanecer. Si viene un temblor, ¿verdad? ¿Cómo van a ser las grietas que puede tener ese muro? Eso es lo que es un fundamento. En la vida espiritual estamos hablando de la doctrina. Recuerde que la Biblia nos enseña que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios capítulo 2, versículo 20. Recuerde que el Espíritu de Cristo estuvo sobre los patriarcas, estuvo sobre los profetas. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 11, 10 y 11. Ellos hablaban en nombre de nuestro Señor Jesucristo, amonestaban, alentaban o daban algo de lo que iba a venir. Los apóstoles se les prometió el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Juan capítulo 14, versículo 26, Juan 15, 26, Juan 16, 13. Ellos llegaron al conocimiento de toda la verdad. Juan capítulo 8, ¿verdad? Versículo 32. Dice que toda la fe se les fue dado a ellos, toda. Juan capítulo
Judas, perdón, versículo 3. Por eso es que cuando Judas escribe, les amonesta, les exhorta, les anima a que contiendan ardientemente por la fe que les fue una vez dada a los santos. Judas capítulo 3, esa fe, hermanos, ellos la transmitieron. Así que la doctrina, los fundamentos de los apóstoles fueron los mismos fundamentos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es una doctrina diferente. Ellos hablaron en el nombre del Señor. Ellos hicieron lo que el Señor les mandó. Y eso es lo que nosotros hoy también creemos, lo que nosotros también debemos de hacer. Como ellos lo hicieron, nosotros también lo podemos hacer. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora, hermanos, en nuestros corazones. Y a través de su palabra nos guía, nos instruye, nos capacita para toda buena obra, para ser un varón perfecto, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Esos fundamentos, hermanos, son, decía un hermano, el Paco y Lola, ¿verdad? El cristiano, el ABC, dice Coto, ¿verdad? El ABC del cristiano es lo que nos ayuda a construir, ¿verdad? El hermano Byron decía la semana anterior acerca de ya ahora sí un almuerzo más sólido, un bistec, ¿verdad? Algo más preparado. Por eso es que vamos creciendo, hermanos, en esa fe, añadida a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio templanza. Es lo que nosotros vamos añadiendo al sistema de instrucción de Dios, a los fundamentos de nuestra fe. Y hoy vamos a ver, hermanos, algo básico, hermanos. En el cristiano que ya pues todos debemos de manejar. Sabemos que vivimos en un mundo obviamente lleno de religiones y de doctrinas diferentes, lastimosamente. Por eso es que hay tanta confusión religiosa. Hay más de, en un estudio que se hizo por ahí del 2010, si no me equivoco, más de 44,000 religiones en el mundo. Que todos predican o enseñan una doctrina para adorar a Dios de una manera distinta que no está en las páginas de la Biblia, pero todos dicen que están adorando a Dios. Ahora, con respecto a una de esas doctrinas que se enseña, es la doctrina pues de la salvación o del bautismo, ¿verdad? Muchos enseñan que con tan solamente hacer una oración, ya usted es salvo. Otros con solamente aceptar a Cristo en su corazón, ya es salvo. Y por eso es que quería ver si en esas Biblias o en algunas Biblias lo hay, hermanos. Hay lo que llaman la oración de fe. Y usted puede encontrar eso en algunas Biblias. En esta se lo arrancamos y le pegamos esto, pero porque no es un tema escritural, pero la oración de fe no está en las páginas de la Biblia, sino que están, y me refiero a la Biblia, ¿verdad? Del Génesis a Apocalipsis, sino que está introducida ahí. Yo lo tengo en otra, pero la dejé en el carro. Pero usted lo puede encontrar ahí. Tal vez usted lo ha leído en algún momento. Pero la pregunta clave con respecto a si el bautismo es necesario para la salvación, la debemos de hacer en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia con respecto a si el bautismo es necesario para la salvación? Si usted va a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, recuerde que el apóstol Pedro escribió inspirado por el Espíritu Santo, según Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21, porque específicamente el versículo 21 dice que la profecía nunca fue traída por voluntad humana,
sino que santos hombres de Dios hablaron siendo llevados y movidos por el Espíritu Santo. El mismo que escribió esto a los expatriados de la dispersión de Ponto, Asia, Galacia, Capadocia y Bitinia, según Primera de Pedro 1:1, él escribió en el capítulo 3, versículo 21 de la primera carta, que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vea que Pedro no está diciendo que el bautismo es una representación, o el bautismo es un simbolismo, o el bautismo es un paso que se da de una exposición de mi fe externamente a través de una salvación ya recibida anteriormente. Pedro está diciendo que el bautismo nos salva, lo que salva obviamente por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y estas palabras, hermanos, en Primera de Pedro 3:21 son contundentes, son claras y que lastimosamente muchas denominaciones ignoran. Y así como en los días de Noé, hermanos, utilizando el contexto de lo que Pedro enseñó a través de este versículo, así como en los días de Noé, los que estuvieron salvos o los que fueron salvos fueron los que estuvieron en el arca, los que creyeron a la predicación de Noé y entraron en el arca fueron salvos, mas no así todos los impíos, por decirlo de esta manera, o los desobedientes que no quisieron recibir el mensaje que llevó Noé, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Por eso, básicamente lo que vamos a observar son dos puntos claros. Vamos a observar qué enseña la Biblia con respecto al bautismo y vamos a observar cómo refutar algunas doctrinas humanas que lo niegan. Entonces, vamos a ver qué es el bautismo, cuál es el propósito del bautismo, que ya eso, ya lo sabemos, hermanos. Y vamos a ver cuáles son los textos bíblicos que ellos utilizan para mencionar de que el bautismo no es necesario para la salvación, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a manejar en estos 20 minutos. Así que la Biblia, vuelvo a leer el texto, hermanos. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Versículo 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El bautismo, hermanos, de la gran comisión, recuerde que fue mandado o es mandado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20, así como Marcos 16:16, antes de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, que fue visible por los apóstoles, según Hechos capítulo 1, versículos del 19 en adelante, hermanos. Esa aparición, ¿verdad?, que fue visible, y esa ascensión que fue visible de parte de los apóstoles, recibieron la gran comisión. Vayan por todo el mundo. Bueno, primero les dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Literalmente, hermanos, el significado de lo que es el bautismo tiene relación a sumergir o zambullir. Eso es lo que literalmente significa esta palabra. Y denota, hermanos, denota
ah, el sumergir o el zambullir en agua, ¿verdad? Y ahora más adelante vamos a mencionar también, o quiero mencionar por qué el bautismo es en agua, ¿verdad? Eso es lo que significa el bautismo. Se ha utilizado esa palabra para rociar, ¿verdad? Rociar agua en un bebé. Y por eso tal vez a veces hay alguna confusión con respecto a esa parte por no leer, ¿verdad? La Biblia. Pero básicamente el bautismo tiene muchos propósitos, hermanos. El bautismo, uno de los propósitos es para ser salvo. Marcos capítulo 16, versículo 16 nos dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, el bautismo, el creer, ¿verdad?, en el evangelio, más el ser sumergido en agua es igual a la salvación. El no creer es igual a la condenación, ¿verdad? Según lo que Marcos 16, 16 nos enseña. Y una de las maneras también, o uno de los propósitos del bautismo es la manera en cómo se hacen los discípulos, ¿verdad? Un discípulo no se hace porque, no sé si a usted le ha pasado, pero yo he estado tal vez sentado en una parada de buses y nada más alguien ha pasado y me ha dicho, Dios me mandó a darte esta palabra y tú vas a ser un discípulo del Señor. El Señor me dijo en este momento que trajera esta palabra para ti, ¿verdad? Y tú vas a ser un discípulo. Y ahí yo digo, gloria a Dios, ¿verdad? En el sentido de que tengo un mensaje, pero un mensaje que no está en la Biblia, ¿verdad? Porque está diciendo que ella recibió una revelación. Pero Judas capítulo 3 vimos que la fe ya fue una vez dada, el sistema de instrucción ya fue una vez dada, no necesitamos más revelación, aquí tenemos todo lo que nosotros necesitamos, pero respondo de esa manera porque es una manera de entablar una conversación, no a la defensiva o, uy, no, ella no sabe y yo sí sé, no, sino es una manera nada más de, uy, aquí tengo algo para hablar, ¿y cómo hago? ¿Cómo puedo ser un discípulo? Si usted me trae esto, ¿cómo hago? Haga esta oración, me dice ella. Y no le digo, no. Ya, ¿dónde está? Busquémosla en la Biblia, saco la Biblia y no está. Entonces, fue una puerta que se me abrió para predicar el evangelio fácil, hermanos. En el mundo, recuerde que estamos en medio de una sociedad que, como mencioné anteriormente, hay diferentes doctrinas. Pero si nosotros tenemos los fundamentos claros y el amor, ¿verdad?, para poder ayudar a otros, según Efesios 4:15, vamos a poder responder con humildad, ¿verdad? Vamos a poder santificar al Señor en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y obviamente, hermanos, usted a través de la gramática del texto, hermanos, usted puede ver que cuando nuestro Señor Jesucristo mencionó el que creyere y fuere bautizado, esa conjunción y lo que está haciendo es uniendo dos cosas. Eso es lo que hace la conjunción. Une una parte de la oración con el resto de la oración. Marcos 16 nos dice el que creyere y, o sea, está uniendo el creer con el bautismo, ¿verdad? Con el ser sumergido y con eso va a obtener pues la salvación. El bautismo también, como es para la salvación, ¿cuál es otro propósito? Hechos capítulo 2, versículo 38. El mismo apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, recuerde que había probado que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido en las Escrituras. Las personas al responder, al considerar la evidencia que Pedro les presentó, dijeron, ¿qué vamos a hacer? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces vemos que el bautismo, hermanos, uno de los propósitos es para perdón de pecados. De hecho, en el libro de los Hechos, hermanos, usted puede ver esa conversión, ¿verdad? Arrepentirse más bautismo, salvación, o creer más bautismo es igual a salvación, y usted lo va a ver en el libro de los Hechos, casi que en cada capítulo. Llegando a Hechos, capítulo 22, versículo 16, donde vemos el bautismo del apóstol Pablo, donde él lo relata, ¿verdad? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando el nombre. Entonces, el bautismo es para lavar los pecados, hermanos. No hay otra manera en que se laven los pecados o que se perdonen los pecados, si no es a través de la obediencia a la fe por medio del bautismo. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, otro propósito dice que es para tener una buena conciencia delante de Dios. ¿Y esto por qué? Bueno, porque yo entiendo en mi corazón que la palabra de Dios enseña que la única manera para yo ser perdonado, o sea, para dejar de estar en contra de la voluntad de Dios, es que vea lo que eso significa. Yo estaba en contra de Dios, era hijo del diablo, según Juan capítulo 8, versículo 44, era enemigo de Dios, era esclavo del pecado, era esclavo de mis propios deseos y concupiscencias. Cuando yo entendí eso, cuando yo entendí que soy un pecador y que no hay nadie que me pueda quitar esos pecados, sino la sangre de Cristo en la cual yo tengo contacto en el bautismo, entonces eso me da la aspiración de una buena conciencia delante de Dios. Pero ¿saben qué? Si usted veía pornografía, usted va a estar tentado a hacer eso. Si usted era un mentiroso, estaba dado a la mentira, a andar mintiendo por lo que sea, usted va a estar expuesto a eso. Si usted era un ladrón, usted va a tener eso, va a tener que luchar contra eso. Por eso el texto nos dice que el bautismo nos salva, ¿verdad? No quitando las inmundicias de la carne. Si usted era un chismoso, entonces usted va a tener que lidiar contra eso. Pero su conciencia va a estar limpia delante de Dios. ¿Por qué? Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que Primera de Corintios capítulo 15 nos enseña que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería entonces nuestra obediencia. ¿Para qué yo voy a ser sumergido? Porque en el bautismo, hermanos, tenemos contacto con esa sangre de Cristo, y si Él no hubiese resucitado, entonces ¿para qué obedecer, verdad, la palabra de Dios si Cristo no resucitó? Entonces, en el bautismo nosotros tenemos una buena conciencia, o obtenemos una buena conciencia delante de Dios. El bautismo, hermanos, también otro propósito es que nos añade al cuerpo de Cristo. En Hechos capítulo 2, versículo 47, dice que el Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Cómo el Señor añade a la iglesia? Bueno, el Señor nos añade a la iglesia a través de la obediencia a la fe por medio del bautismo. En el contexto vimos lo que Pedro les mandó a hacer. Por eso como 3,000 personas en ese momento fueron bautizadas, fueron añadidas a la iglesia. De hecho, hermanos, si usted y yo hubiéramos tenido la oportunidad de estar ahí y le preguntamos a una persona, ya fue bautizada, ¿verdad? Ya se arrepintió de sus pecados, fue bautizada para el perdón de sus pecados, y usted le hubiera tenido la oportunidad de preguntarle a alguien, ¿de qué denominación es usted? ¿Qué hubieran respondido ellos ahí? No sé de qué me está hablando. ¿Usted es bautista? Bautista. ¿Usted es pentecostal? ¿Usted es cristiano católico? ¿Usted es mormón?
Ellos no hubieran podido responder porque no estaba eso ahí. ¿A quién se predicó en ese momento en Hechos capítulo 2 cuando se estableció la iglesia? A Cristo. ¿Cómo se comprobó eso? A través de las escrituras y el cumplimiento del ministerio de Jesús, ¿verdad? Marcos 16:16, Mateo capítulo 16, versículo 18. La iglesia de Cristo fue establecida en ese momento. Hemos creído en Cristo. Hemos entendido que Cristo era el Mesías prometido en las escrituras. Él nunca habló de bautistas, ni de pentecostales, ni de testigos de Jehová. Habló únicamente de discípulos, de cristianos. Entonces, hermanos, vemos cómo Dios, a través de la obediencia a la fe, por medio del bautismo, nos añade al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 47. Recuerde que el que añade es Dios, el que salva es Jesús, hermanos. El Señor es el que salva, el que promete estar todos los días con nosotros. Otro propósito, hermanos, vea todos los propósitos que vamos viendo de lo que obtenemos en el bautismo. Obtenemos el ser revestidos. Recuerde que en Gálatas lo estudiamos, hace un par de meses atrás. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Mas todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Un propósito del bautismo es ser revestido de Cristo. Recuerde que nosotros no somos nacidos ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Juan capítulo 1, hermanos, versículo 12 al 14. Otro propósito, hermanos, del bautismo es cumplir con la semejanza de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos capítulo 6, versículo 4 específicamente, cuando Pablo les dice a los hermanos: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Y si usted versículo 2, porque todos los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La pregunta es, ¿cómo morimos al pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4 nos define lo que significa el bautismo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Aquí está la definición bíblica, hermanos. Romanos capítulo 6, versículo 4. Es la definición bíblica. Si usted le quiere decir o explicar a alguien qué significa el bautismo, bueno, significa una sepultura. ¿Por qué? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida, en una vida nueva. Uno de los propósitos es entonces cumplir con esa semejanza de la muerte. ¿Cómo morimos a nosotros? Al obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo yo sigo muriendo cuando yo soy sepultado así como Cristo fue sepultado? Y cómo yo resucito, así como Cristo resucitó cuando salimos del agua, resucitamos a una nueva vida, para ya no vivir como yo quiero, como yo pienso, como yo siento, sino como Dios quiere, hermanos, en su palabra. Voy a agregarle a Romanos 6:4, Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y nosotros la semana anterior vimos en Juan capítulo 3 también un texto que se utiliza porque el bautismo o la sepultura es en agua, ¿verdad? Juan capítulo 3 dice que Juan bautizaba en Enón, junto a Salim. ¿Por qué? Porque allí habían muchas aguas. Otro texto que también nos ayuda a entender por qué el bautismo o definir lo que es
que el bautismo, perdón, es una sepultura y que es en agua. Es Hechos capítulo 8, recuerdan la historia que está ahí, versículos del 35 en adelante, Felipe, ¿verdad? Y el eunuco, que el eunuco iba leyendo las escrituras en el carruaje, se le acercó Felipe, ¿entiende lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay alguien quien me explique? Y él comenzando desde la escritura que él estaba leyendo, que era Isaías 53, como un cordero fue llevado al matadero, comenzando de esa escritura, le predicó el evangelio. Cuando iban por cierto lugar, el eunuco le dijo, aquí hay agua, ¿verdad? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Bien, pues, si crees en el Señor Jesucristo, vas a ser salvo. Y de inmediato paró el carruaje y ambos, dice que descendieron al agua para ser bautizados. Y después Felipe fue llevado por el Espíritu y dice que el eunuco siguió gozoso. Otro propósito del bautismo, hermanos, trae gozo. Hay personas, ¿verdad? Bautismos que uno ve de bautismos, pero yo recuerdo mi bautismo, hermanos, que yo lloré tan, bueno, soy un llorón, nada de por sí, ¿verdad? Lloré tanto, fue entender, recibí el perdón de mis pecados, soy miembro del cuerpo de Cristo y viendo la vida que yo llevaba, yo digo, qué grande eres, mi Señor. Pero hay personas que ya y que tal vez no es su manera de ser, no son tan expresivas, ¿verdad? Y nada más salen, ay, qué frío estaba esto, ¿verdad? O no sé, ¿verdad? Pensamos en cosas humanas, ¿verdad? Y no pensamos en lo que significa el bautismo, en lo que pasó en ese evento, hermanos, histórico, para que usted ande en una nueva vida donde recibió el perdón de sus pecados, donde ahora viene gozo a su vida, a pesar de lo que sea. Hermana. Hermano, mire que me llama mucho la atención lo que usted comenta, porque yo escucho de mucha gente que recibe o que procede a bautizarse después de haber llevado una vida no tan pura y que sienten un cambio muy, muy grande en el momento en el que se bautizan. Pero para los que crecimos dentro de la iglesia, eso no se experimenta hasta muchos años después. Se lo digo porque, digamos, yo crecí en la iglesia desde que era una bebé y el bautismo para mí al menos no se sintió como eso, sino como algo que ya se esperaba de mí, algo que ya yo tenía que hacer porque yo ya estaba en la iglesia y en algún momento tenía que obedecer. Y no es sino hasta que uno ya está más grande, ¿verdad? Porque eso no es como que uno decide, sino que la misma gente lo presiona a que usted tiene que vaya a en eso, algún momento, porque usted ya va creciendo, ya va conociendo el bien y el mal, entonces usted tiene que ir ya buscando cómo bautizar. Entonces, muchas veces uno se bautiza más que porque realmente es consciente, se bautiza porque la gente lo dice. En el caso mío, a mí me tomó más tiempo de lo normal darme cuenta de eso que yo estaba recibiendo. Y es muy difícil, incluso porque uno no llevó una vida tan dificultosa anteriormente como para decir, me estoy arrepintiendo, como para decir, Dios me está perdonando mucho, ¿verdad? No es sino hasta que, al menos a mí, así lo he experimentado, no es sino hasta que ya he estado más grande y he comprendido el valor de lo que el bautismo significaba para mí. Yo lo hice muy joven y tal vez sigue el entendimiento de lo que estaba haciendo, no sino hasta ahora que he comprendido el valor de eso que usted está diciendo, lo que el Señor nos ha dado a través de eso. Ajá, y muy buena esa observación porque, y agradezco eso también porque eso también va relacionado con una pregunta de la vez pasada y como ese es el tema, pues aquí se puede, que se le hicieron a Byron, ¿verdad? No era el tema, como dicen en ese momento y lo íbamos a mandar a Byron a por otro lado y se iba a desviar, pero es muy acertado lo que usted dice
Porque un bautismo correcto, hermanos, es aquel que usted se le predica el evangelio, el poder de Dios para la salvación, Romanos 1:16, ¿verdad? Que consiste de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Usted cree en Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Juan capítulo 3, versículo 16. Usted públicamente confiesa, ¿verdad?, de que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mateo capítulo 10. Usted se arrepiente de sus pecados, está arrepentido, es un cambio, un giro de 180 grados, ¿verdad? Usted va hacia el norte y ahora va a quedar viendo hacia el sur, está arrepentido y viene a ser sumergido en agua, donde usted entiende que el bautismo es para el perdón de sus pecados, es donde usted ya obtiene la salvación para llevar una vida constante en obediencia hasta la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hay muchas personas que no entienden, que hacen eso, pero pasa el tiempo y ya se fueron, ¿verdad? Dejaron de perseverar en la fe, regresan y dicen, yo no fui bautizado correctamente, pero él sabe todo eso. Eso es como cuando una persona dice, casa y dice, no, yo ocupo volverme a casar otra vez porque cuando yo me casé, ¿verdad? No fue la manera correcta. Yo firmé y todo, pero no lo hice con el amor que yo tenía. No, ¿verdad? Usted ya está casado. Lo hizo bíblicamente, ¿verdad? Con una mujer elegible o con un hombre elegible delante de Dios. Firmaron, están casados, están registrados, todo, ¿verdad? Y usted ya está casado. El que usted haya sido infiel, ese es otro punto, ¿verdad? Pero no significa que usted no estaba casado. Lo mismo es en el cristianismo. Mientras usted se le predicó el evangelio, usted se arrepintió, usted confesó a Cristo, usted fue sumergido en agua para el perdón de sus pecados, usted fue bautizado. El que usted después de eso llevó una vida inconstante e infiel, eso es otra cosa, ¿verdad? Completamente. De hecho, porque si nosotros, hermanos, después del bautismo pecamos, ¿verdad? Y el bautismo es para perdón de pecados, ¿por qué no nos tenemos que bautizar? Eso es una pregunta. ¿El bautismo es para perdón de pecados? Amén. Si después del bautismo nosotros pecamos, porque si dijéramos que no pecamos, le hacemos a él mentiroso y la verdad no estaría con nosotros. Primera de Juan capítulo 1, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no nos tenemos que volver a bautizar para que se nos sean perdonados esos pecados? Esa es mi pregunta. Bueno, les voy a responder. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice, arrepiéntanse y bautícese, ¿verdad? Bautícese, la gramática de ese texto en el idioma original, que es el griego, es el tiempo auristo, ¿verdad? Bueno, es modo imperativo, que es una acción, ¿verdad? Un mandamiento a seguir en el tiempo presente. Y en el tiempo auristo. ¿Cuál es el tiempo auristo? Es una acción de una sola vez por todas. Por eso también está en una voz pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien más hace la acción por otra persona. Por eso cuando yo entiendo el evangelio, ¿qué digo yo? Necesito ser bautizado, bautíceme, ¿verdad? Yo no me voy y me bautizo solo. Alguien más tiene que estar en acción para bautizarlo a uno, porque eso es lo que la gramática del texto nos enseña. Es una acción de una sola vez. Ahora, cuando nosotros infringimos la ley de Dios, ¿verdad? Después del bautismo está el confesar, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 1, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Versículo 6 en adelante. ¿Por qué? Porque ya el bautismo es solo uno hay. Efesios capítulo 4, versículo 5.
un Señor, una fe, un bautismo. Nada más es uno, es una acción de una sola vez para siempre. Si pecamos, hay que confesar nuestro pecado, ¿verdad? Si es público, pues se confiesa públicamente, se solucionan las cosas públicamente. Pero si no, pues no vamos a estar, imagínense a cada rato estar. La sangre de Cristo, hermanos, dice que nos limpia, nos sigue limpiando de todos nuestros pecados. Tuvimos contacto con esa sangre en el bautismo, Romanos 6:4, y esa sangre permanece, es una acción continua, es algo que continuamente está en nuestra vida, limpiándonos, purificándonos de toda nuestra maldad. El sacerdote tenía que estar haciéndolo regularmente por el pueblo, ¿verdad? Y si él estaba en pecado, jalaban, como dicen, el mecatico, sonaba la campanita, estaba muerto porque entró con pecado a ofrecer sacrificios por el pueblo. Pero el sacrificio de Cristo, según Hebreos capítulo 9, dice que fue una sola vez y para siempre, ¿verdad? Para salvarnos. Y nosotros con esa sangre, hermanos, con la sangre de Cristo, ella nos continúe limpiando. Si nosotros somos si estamos arrepentidos, si confesamos nuestros pecados, si llevamos una vida fiel. ¿Iba a decir algo, hermano? No, usted ya lo dijo. Yo le iba a citar el de Hebreos 9:27, que dice que Cristo se sacrificó una sola vez y nosotros no tenemos que estarnos bautizando cada vez que pecamos, porque en el bautismo conmemoramos lo que Cristo hizo en su muerte. Entonces no hay necesidad de estar haciéndolo una y otra vez, ¿verdad? Sino que es una única vez. Otra cosa es que estamos bautizados, o sea, nosotros hemos sido sumergidos en el cuerpo de Jesús. O sea, no fue como yo me bauticé y ahí quedó. Y eso ya pasó. Les vamos a ver esto, ¿verdad? Nos pasa mucho en Cristo, ¿verdad? Que nosotros seguimos bautizados, o sea, nosotros una vez que entramos al agua es estar sumergidos en Cristo para siempre. Amén. O sea, no hay necesidad de estar sumergiéndose en Cristo a cada rato, porque sería como la actitud pentecostal de pedirle que caiga el Espíritu Santo toda la vez que quiera, ¿verdad? Ajá. Es lo mismo si uno dice que quiere bautizarse porque quiere volver a entrar en Cristo, ¿no? Nosotros entramos en Cristo y de ahí en adelante para siempre. Si yo me quiero salir del cuerpo de Cristo por mi decisión, pero yo no necesito, digamos, volver a rebautizarme para volver a entrar. O sea, no hay ninguna necesidad de eso. Exactamente. Ahora, eso básicamente vimos lo que es el bautismo. Ya me pasé como 10 minutos. No quiero, está llegando un olor ahí. Pero vimos qué es el bautismo, ¿verdad? Los propósitos del bautismo. Vimos la necesidad. El bautismo es en agua. ¿Por qué es en agua, verdad? Tenemos los ejemplos bíblicos y mencionamos por qué uno no se está bautizando y bautizando, ¿verdad? Si aún después del conocimiento de la verdad pecamos, ¿verdad? Textos que mencionamos ahí. Y ahí yo había dado un sermón, si no me recuerdo, porque quería que viéramos algunos textos, ¿verdad? Que ellos utilizan para decir que el bautismo no es necesario para la salvación. Está la clase de que la semana pasada que dio el hermano, Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice ahí, dicen ellos, ¿verdad? Dice ahí o no dice que nada más con que crea y ya tiene la vida eterna. Sí, amén, eso es lo que dice. Pero eso tiene un significado, ¿verdad? De hecho, el contexto, el versículo 5 nos dice que es necesario nacer del agua y del espíritu para entrar en el reino de Dios, aludiendo al bautismo, ¿verdad? Aparte de eso, es necesario arrepentirse para la salvación. Ellos dicen, sí, pero Juan 3:16 no dice. Nada más dice que crea, entonces eso es lo que yo tengo que hacer. Sí, pero, entonces ahí sí lo quieren meter y no quieren aceptar el bautismo, ¿verdad? Como la salvación, como donde se obtiene la salvación, el perdón de pecados y todo lo que vimos. Aparte está otro de ese, pueden ir ahí a ver fue un sermón donde hablé de Efesios capítulo 2, ¿verdad? Versículos 8 y 9. Donde dice que somos salvos por fe, no por obras, para que nadie se gloríe.
Entonces, ¿qué mencionan ellos? Ahí yo lo explico, eso claro, hermanos. Dicen, el bautismo es una obra. Efesios dice que no somos salvos por obra, entonces el bautismo no es necesario para la salvación. Pero la Biblia, de hecho, si usted sigue leyendo en el versículo 10, dice que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ella. Entonces, no podemos llegar a esa conclusión, ¿verdad? Ignorando todos los textos. Déjeme nada más, hermana, le doy la palabra para decir esto último, así breve. Pablo, ellos dicen, otro texto, 1 Corintios 1:17. Pablo dijo, déjeme leerlo porque lo tengo parafraseado y no lo quisiera decir así. 1 Corintios 1:17. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no haga vana la cruz de Cristo. Entonces dicen, bueno, ahí dice o no dice que el bautismo, que Cristo no lo envió a bautizar. Entonces, no es necesario el bautismo para la salvación. Pero si usted lee, hermanos, primero, Pablo fue bautizado, Hechos 22:16. Pablo enfatizó la necesidad de que solo hay un bautismo, ¿verdad? Efesios 4:5. Aparte nos explicó lo que también era el bautismo. Romanos capítulo 6, versículo 4. Es una sepultura, ¿verdad? Donde morimos a nuestra vida, somos sepultados con Cristo y resucitamos a una nueva vida. También Pablo mencionó que es donde estamos revestidos en Cristo, Gálatas capítulo 3, versículo 17. Y ahora el contexto, versículo 14, dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino, esto es otra conjunción, pero de cambio, ¿verdad? De contraste, a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Versículo 16 dice, también bauticé a la familia de Estéfanas. No era que Cristo lo mandó no a bautizar, sino a predicar. Él sí bautizaba, hermanos. Él enseñó la necesidad del bautismo. El contexto nos dice que bautizó a otras personas, a la familia de Estéfanas, a Crispo, a Gallo. Entonces, ese texto está fuera de contexto. Pablo mencionó esto aquí porque recuerde que la iglesia en Corinto estaba dividida, ¿verdad? Y una de las divisiones eran que unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y entonces él le respondió, ¿acaso está dividido Cristo? ¿No? ¿Acaso fuiste bautizados en mi nombre? No, fuimos bautizados en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Bajo la autoridad, bajo el mandamiento de nuestro Señor para el perdón de los pecados. Pablo dice, yo a ustedes no los salvo, Apolos tampoco, sino el Señor, para mencionar alguno. Y Juan 3 mencioné, y Romanos 10, para que lo tengan ahí, que si confesamos con nuestra boca, ¿verdad? Es un texto súper usado, pero ahí el contexto es la necesidad, hermanos, la necesidad de la predicación de la palabra de Dios. Gracias por su atención. Tengo a la hermana Estela y a Andrea, y así quedamos pues despedidos.